La mañana comenzó como cualquier otra. Caminaba por los pasillos vacíos de la oficina, con el sonido de mis pasos acompañándome en esas primeras horas del día. Era la primera en llegar, siempre ocupándome de los pendientes y preparando el terreno para el día, organizando los documentos y asegurándome de que todo estuviera en orden antes de que los demás llegaran. Me gustaba esa tranquilidad de la mañana, cuando todo estaba en calma y el tiempo parecía pertenecerme. Sin embargo, todo cambió cuando, al doblar una esquina, me encontré de frente con él, mi jefe. Nunca llegaba tan temprano, era conocido por aparecer cuando la oficina ya estaba llena de actividad, siempre con un aire de autoridad. Al verlo ahí, tan temprano, me quedé perpleja. Un sentimiento inexplicable comenzó a gestarse dentro de mí, una mezcla de sorpresa y algo más que no podía definir con claridad. Sus ojos me miraban con una intensidad que no había notado antes, como si estuviera intentando ver más allá de la fachada profesional que habíamos mantenido hasta entonces. Era una mirada diferente, como si quisiera decirme algo sin palabras. Un breve silencio se instaló entre nosotros, y aunque solo fueron unos segundos, parecieron eternos. Mi corazón latió un poco más rápido y, sin saberlo, ese instante marcó el inicio de algo nuevo, algo que cambiaría por completo la forma en que veía mi vida cotidiana en la oficina. Me invitó a su oficina a revisar algunos detalles sobre un proyecto. Era algo poco común, nunca antes había mostrado tanto interés en una charla a esa hora. Sentí una ligera sorpresa, pero no dije nada, solo asentí mientras caminábamos juntos por los pasillos. Su presencia creaba un ambiente distinto, como si el aire se volviera más denso a cada paso. Podía percibir el peso de su mirada sobre mí en momentos, lo cual me ponía algo nerviosa, aunque intentaba mantenerme tranquila. Mientras avanzábamos, noté cómo su andar seguro parecía llenar el espacio de una manera diferente esa mañana, algo que me hacía sentir fuera de mi rutina habitual. Una vez en su oficina, la luz tenue del amanecer llenaba el espacio a través de los ventanales, haciendo que todo pareciera más íntimo, más cercano. Había algo especial en esa atmósfera tranquila, como si el lugar mismo estuviera invitándonos a abrirnos. Él se sentó detrás de su escritorio e hizo un gesto para que tomara asiento frente a él. Comenzó a preguntarme sobre mis sueños, sobre mis metas, sobre lo que realmente quería lograr en mi vida profesional y personal. Sus preguntas eran inesperadas, tan personales, y al mismo tiempo tan genuinas que me tomaron por sorpresa. Algo dentro de mí se agitaba, una mezcla de nerviosismo e intriga. Nunca había compartido mis deseos con nadie en el trabajo, siempre había mantenido una estricta separación entre mi vida personal y mi rol en la oficina. Para mí, era una forma de protegerme, de mantener mis vulnerabilidades lejos de un entorno donde podrían ser malinterpretadas o juzgadas. Separar ambas facetas me daba una sensación de control y seguridad, evitando cualquier posible complicación emocional o profesional. Pero, por alguna razón, sentí que él realmente quería conocerme más profundamente, que le importaba lo que tenía que decir. Su voz era suave, y sus ojos no se apartaban de los míos, como si buscara una conexión más profunda y sincera, pero siempre manteniendo el respeto y la profesionalidad. Me encontré a mí misma respondiendo con sinceridad, hablando de mis aspiraciones, como mi deseo de algún día liderar un proyecto creativo importante, de las cosas que me emocionaban, como viajar y descubrir nuevas culturas, y de mis miedos, como el temor de no estar a la altura de las expectativas que otros tienen sobre mí. Cada palabra que decía parecía construir un puente invisible entre nosotros. Noté cómo él asentía con interés, sus ojos reflejaban comprensión y algo más, algo que no podía definir del todo. Mi voz temblaba un poco al principio, pero a medida que avanzaba la conversación, me fui relajando. Sentí que estaba compartiendo una parte de mí que no había mostrado a nadie en ese lugar. Su atención era completa, y eso me hizo sentirme vista, como si hasta ese momento hubiera sido solo un asistente más, pero ahora me estaba mostrando como realmente era, como la persona que tenía sueños y aspiraciones. La conversación continuó durante más tiempo del que esperaba, y a medida que hablábamos, me di cuenta de que algo había cambiado entre nosotros. La formalidad que siempre habíamos mantenido parecía desvanecerse poco a poco, y en su lugar, surgía una conexión más auténtica, más humana. Me preguntaba si él también sentía lo mismo,
sí percibía ese cambio sutil pero profundo que se estaba desarrollando. Cuando finalmente la charla llegó a su fin, me sentí diferente, como si una puerta se hubiera abierto, y supe que este momento marcaría un antes y un después en nuestra relación laboral. A partir de ese día, nuestras conversaciones se volvieron frecuentes. No eran solo sobre trabajo, él parecía interesado en mi vida, en saber qué hacía fuera de la oficina. Cada encuentro se sentía cálido, casi como si nos conociéramos desde hace mucho. Me ofrecía almorzar juntos, y poco a poco, nuestras conversaciones se transformaron en charlas sinceras sobre nuestras inseguridades y nuestros sueños. Sin darme cuenta, comencé a esperar esos momentos, a buscar excusas para cruzarme con él. Y cada vez que lo hacía, sentía una conexión especial que me atraía más y más. Un día, tras una reunión del equipo, se acercó a mí con una propuesta inesperada. Quería que fuera su asistente personal. Me habló de la confianza que había depositado en mí, de mi potencial, de cómo veía en mí cualidades que eran esenciales para el puesto. Me sorprendió la manera en que describía mi trabajo, como si hubiera estado observándome mucho más de lo que yo pensaba. Me habló de mi capacidad para anticipar problemas, para organizarme bajo presión, y de cómo mi dedicación había sido crucial para el equipo. Sus palabras estaban llenas de elogios, y no pude evitar sentir un calor que subía por mis mejillas mientras lo escuchaba. No pude decir que no, no solo por el reto profesional, sino también porque en el fondo de mi corazón deseaba esa proximidad. Este nuevo rol significaba estar más cerca de él, compartir más momentos y trabajar codo a codo en los proyectos más importantes. La idea de ser parte de su círculo cercano me llenaba de emoción y, al mismo tiempo, de una ansiedad que intentaba ocultar. Sabía que esta oportunidad implicaba responsabilidades más grandes, largas horas de trabajo y un nivel de compromiso que me exigía más, pero también significaba enfrentarme a esa creciente atracción que ambos intentábamos ignorar, una atracción que se hacía evidente en cada mirada sostenida, en cada sonrisa cómplice. La cercanía diaria solo intensificó nuestros sentimientos. Compartíamos no solo el espacio físico, sino también el estrés de los plazos ajustados, la satisfacción de los logros y el cansancio de las largas jornadas. Cada instante juntos se volvió más significativo, desde los silencios compartidos mientras revisábamos documentos hasta los momentos en los que intercambiábamos comentarios rápidos y risas en medio de la presión del trabajo. Había algo íntimo en esa complicidad silenciosa, en la manera en que parecíamos entendernos sin necesidad de muchas palabras. Poco a poco, mi papel como su asistente personal se convirtió en algo más que solo trabajo administrativo. Él comenzó a confiarme decisiones importantes, a pedirme mi opinión sobre proyectos estratégicos, a invitarme a reuniones clave. Yo sentía que estaba creciendo profesionalmente, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir cómo nuestros mundos personales se entrelazaban cada vez más. Había noches en las que nos quedábamos hasta tarde en la oficina, y en esos momentos, el ambiente se volvía más relajado, más íntimo, como si el peso de nuestras responsabilidades se desvaneciera un poco al quedar solo nosotros dos. A veces, el simple hecho de estar tan cerca de él, de verlo trabajar, de escuchar su voz mientras discutía algún tema complicado, hacía que mi corazón latiera más rápido. Me costaba concentrarme, y me encontraba distraída con pensamientos que me alejaban de mis tareas. Sentía que cada vez se hacía más difícil mantener la distancia emocional que había tratado de imponerme desde el principio. Me daba cuenta de que él también sentía lo mismo, lo veía en cómo su mirada se suavizaba cuando me observaba, en cómo sus gestos se volvían más cuidadosos cuando estaba cerca de mí. La conexión entre nosotros se volvía cada vez más palpable, y aunque intentáramos actuar como si todo fuera igual, sabíamos que algo estaba cambiando entre los dos, algo que ninguno de los dos podía seguir ignorando por mucho más tiempo. Una tarde, cuando la oficina ya estaba vacía, el ambiente se sintió distinto, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Estaba cerca de él, revisando unos papeles, cuando su mano rozó la mía. Fue un toque fugaz, apenas perceptible, pero que cambió todo. El silencio que siguió fue profundo, lleno de emociones que no podíamos expresar en palabras. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, cada latido retumbaba en mis oídos mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder.
Él también parecía atrapado en ese instante, sus ojos fijos en nuestras manos como si ese roce hubiera sido más que un simple accidente. Intentamos fingir que nada había pasado, pero la tensión en el aire era palpable, como si el espacio a nuestro alrededor hubiera cambiado para siempre. Quise decir algo, romper ese silencio que nos envolvía, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Mi mente corría a 1000 por hora, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que acababa de pasar, pero en el fondo sabía que no había nada racional en ese momento. Sentí un calor recorriendo mi cuerpo, una mezcla de sorpresa y una emoción que no podía nombrar. Él retiró la mano lentamente, pero no antes de que nuestras miradas se cruzaran de nuevo, llenas de una intensidad que nunca antes había sentido. Después de unos segundos que parecieron eternos, ambos volvimos a nuestras tareas, intentando actuar con normalidad. Sin embargo, cada vez que nuestros ojos se encontraban, una corriente eléctrica parecía recorrer el aire. Ese toque había sido breve, pero había despertado algo que había estado latente entre nosotros durante semanas, algo que ahora se hacía imposible de ignorar. Intentamos mantener la compostura, seguir adelante como si nada hubiera pasado, pero en mi corazón sabía que ese leve contacto nos había unido de una forma que ya no podíamos ignorar. Era como si ese simple roce hubiera derrumbado todas las barreras que habíamos construido, dejando al descubierto lo que ambos habíamos estado intentando ocultar. Durante los días siguientes, cada encuentro y conversación llevaba el peso de ese momento. Sentía como nuestras interacciones estaban cargadas de una tensión creciente, una expectativa que no estaba ahí antes. Era como si todo hubiera cambiado, como si cada palabra, cada gesto, tuviera un significado oculto, una promesa de algo más. Sabía que ese primer roce era solo el comienzo, y aunque intentara convencerme de que debía olvidarlo, de que debía mantener las cosas como estaban, había una parte de mí que deseaba con todas sus fuerzas volver a sentir esa conexión, esa cercanía que parecía llenar un vacío que no sabía que existía. El roce marcó un antes y un después. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una tensión palpable, una especie de electricidad en el aire, que parecía envolvernos y aislarnos del resto del mundo. Nos buscábamos sin decirlo, encontrándonos en reuniones, en pasillos, en cualquier oportunidad que tuviéramos. Incluso cuando no había razón para cruzar caminos, de alguna manera, siempre terminábamos coincidiendo, como si una fuerza invisible nos empujara el uno hacia el otro. Esa conexión silenciosa, tan difícil de definir, comenzaba a crecer y a ocupar un espacio en mi vida que no podía ignorar. La relación que habíamos construido en silencio comenzaba a afectar mi concentración, mis pensamientos se llenaban de él, incluso cuando intentaba enfocarme en el trabajo. Ya no podía negar que mi mente divagaba constantemente, evocando cada detalle de nuestras conversaciones, la manera en que me miraba, esos momentos de cercanía que se volvían cada vez más frecuentes. Había noches en las que me quedaba despierta, recordando cada pequeño gesto, cada palabra compartida, tratando de encontrar una explicación a lo que estaba sucediendo entre nosotros. Era como si una parte de mí se negara a dejar ir esos instantes que parecían tan cargados de significado. Sabía que algo estaba cambiando y que, si no ponía un alto, la situación podría desbordarse. Sin embargo, la verdad era que no quería detenerme. Había algo embriagador en esa tensión que crecía entre nosotros, algo que me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Cada vez que nuestras miradas se encontraban por un segundo más de lo necesario, sentía como una tensión silenciosa se formaba entre nosotros, algo que era difícil de ignorar. Era como si estuviéramos en el borde de algo, algo que ninguno de los dos se atrevía a definir, pero que ambos sabíamos que estaba ahí. Empezaron a surgir pequeños momentos que parecían planificados por el destino, reuniones en las que terminábamos sentados uno junto al otro, pausas para el café en las que nos encontrábamos sin necesidad de palabras. Cada uno de esos encuentros llevaba consigo una carga emocional que no podía negar, y aunque sabía que debía ser cautelosa, la realidad era que no podía evitar sentir ese anhelo constante de estar cerca de él. La tensión era como un hilo invisible que nos unía, y aunque intentara cortarlo, parecía volverse más fuerte cada vez. Había algo en esa atracción silenciosa, en esa conexión que parecía desbordar los límites de lo profesional, que me mantenía atada, incapaz de poner un alto definitivo. Sabía que todo aquello era arriesgado,
que estábamos jugando con fuego en un lugar donde todo debía ser medido y profesional. Pero había algo en mí que no podía detenerse, algo que se aferraba a esos momentos como si fueran aire. La razón me decía que debía poner límites, alejarme, pero mi corazón insistía en buscarlo, en querer más, en necesitar sentir esa electricidad en el aire cada vez que estábamos cerca. Y así, mientras la tensión crecía, yo seguía caminando por esa delgada línea, consciente de que en cualquier momento todo podría desbordarse, pero sin poder evitarlo, sin querer detenerme. Un viernes por la tarde, solos en la oficina, el silencio nos envolvió de nuevo. Las luces tenues del atardecer se colaban por las persianas, creando un ambiente íntimo que hacía que el tiempo pareciera detenerse. Esta vez, su mirada fue clara, decidida, y algo en sus ojos me decía que ya no había marcha atrás. Se acercó, manteniendo una distancia mínima, casi imperceptible, y susurró que no podía evitarlo, que algo dentro de él se estaba rompiendo por no decirme lo que sentía. Su voz, cargada de emoción, hizo que mi corazón latiera con fuerza, como si cada palabra resonara en lo más profundo de mí. Sentía como la mezcla de miedo y deseo me invadía, una emoción que crecía con cada segundo que pasaba en ese silencio lleno de tensión. Mis manos temblaban ligeramente mientras él se acercaba más, lo suficiente como para crear un momento cargado de tensión silenciosa. La intimidad del momento era abrumadora, y sabía que si cruzábamos esa línea, no habría vuelta atrás. El espacio entre nosotros se había vuelto casi inexistente, y el peso de nuestras emociones parecía llenar el aire, haciéndolo denso, difícil de respirar. Mi mente se debatía entre el miedo a lo desconocido y el deseo ardiente de abandonar todo control, de dejarme llevar por lo que sentíamos. Quería decir algo, pero las palabras no salían, era como si el momento mismo hubiera robado mi voz. El momento era tan intenso que me costaba respirar, sentía como el mundo a mi alrededor desaparecía, quedando solo nosotros dos, en medio de la oficina vacía. Él me miraba con una mezcla de vulnerabilidad y determinación, como si este fuera el único momento en el que podría expresar lo que llevaba tanto tiempo callando. Me invadió el miedo, no solo a lo que podría suceder, sino también al cambio irreversible que esto traería a nuestras vidas. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí deseaba desesperadamente cruzar esa línea, experimentar lo que nuestras miradas y gestos habían estado insinuando por tanto tiempo. Aún así, no podía dar ese paso sin pensar en las consecuencias. Sabía que todo lo que había construido, todo lo que éramos hasta ese momento, cambiaría para siempre. Podía sentir la fuerza de su deseo, la necesidad en sus ojos, y eso hacía que el conflicto en mi interior se intensificara. Quería acercarme, sentir el calor de su cuerpo junto al mío, pero también sabía que ese camino era incierto, que las emociones desatadas podrían llevarnos a un lugar del que no podríamos regresar. En ese momento, todo parecía posible y a la vez imposible, y me encontraba atrapada entre la razón y el deseo, sin saber cuál de los dos terminaría ganando. Días después, el peso de nuestra relación comenzó a afectarme más de lo que podía soportar. Las largas horas de trabajo, las miradas furtivas, el deseo contenido, todo se mezclaba con una carga emocional que me agotaba. Sabía que necesitábamos tomar una decisión, pero cada vez que intentaba pensar en alejarme, algo dentro de mí se resistía. Era como si una parte de mí se negara a aceptar la idea de que aquello tenía que terminar, como si el simple hecho de imaginarme sin esos momentos compartidos fuera algo imposible de soportar. Me encontraba en una constante lucha interna, intentando balancear la lógica con el deseo, la razón con lo que sentía en mi corazón. Sabía que lo correcto sería distanciarnos, pero el dolor de esa decisión parecía insuperable. Un encuentro casual fuera de la oficina lo dejó claro, ambos sentíamos lo mismo, pero también sabíamos que continuar nos consumiría. Nos encontramos sin planearlo en una cafetería cercana, y aunque intentamos mantener la conversación en un nivel superficial, pronto nos dimos cuenta de que no podíamos seguir ignorando lo que estaba pasando. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de tristeza y resignación que yo sentía. No necesitábamos muchas palabras, nuestras miradas lo decían todo. Fue ahí, en ese pequeño rincón del mundo, rodeados de personas que no tenían idea de la batalla emocional que librábamos, donde entendimos que había llegado el momento de tomar una decisión definitiva. Y así, en medio de una conversación llena de tristeza,
decidimos que lo mejor era distanciarnos antes de que fuera demasiado tarde. No fue una decisión fácil, y cada palabra que pronunciábamos parecía más dolorosa que la anterior. Había lágrimas en mis ojos, aunque intentaba ocultarlas. Él también parecía afectado, su voz se quebraba ligeramente mientras hablaba. Sabíamos que estábamos haciendo lo correcto, que el camino que habíamos seguido hasta ese momento no podía continuar sin consecuencias devastadoras para ambos. Pero eso no hacía que la decisión fuera menos dolorosa. Cuando finalmente nos despedimos, sentí como si una parte de mí se rompiera. Sabía que no habría vuelta atrás, que este era el final de algo que había sido hermoso, aunque también complicado. Mientras nos alejábamos, pude ver la tristeza en su rostro, y supe que él también estaba luchando con las mismas emociones que yo. Caminé lentamente de regreso a mi casa, sintiendo el peso de cada paso, con la certeza de que acabamos de cerrar un capítulo importante de nuestras vidas. Habíamos elegido el camino de la razón, pero el vacío que quedaba era algo con lo que tendría que aprender a vivir. Sabía que el tiempo ayudaría a sanar, pero en ese momento, el dolor era lo único que podía sentir. Nos despedimos una noche bajo la luz tenue de la calle, dejando que el viento se llevara las últimas huellas de lo que habíamos sido. Ninguno quería soltar al otro, pero sabíamos que era lo correcto. Sentí como sus manos se aferraban a las mías, como si en el último momento hubiera una parte de él que no quisiera dejarme ir. Nuestras miradas se encontraron una vez más, llenas de tristeza, y en ese instante entendí que ambos estábamos sufriendo, pero también sabíamos que lo mejor para nosotros era separarnos. El silencio fue nuestra forma de decir adiós, y aunque doliera, entendí que había llegado el momento de seguir adelante. Mientras el viento soplaba, sentí que cada ráfaga se llevaba un poco de nuestro pasado, de esos momentos que habíamos compartido y que ya no volverían. Hubo un momento en que él intentó decir algo, pero las palabras no salieron. Solo nos quedamos ahí, en silencio, sintiendo el peso de nuestras emociones. Esa experiencia me había cambiado para siempre. Él me había mostrado un lado de mí que no conocía, un lado que podía amar con intensidad y profundidad, pero también uno que sabía cuándo dejar ir. Había aprendido lo complicado que puede ser amar en silencio, amar sin esperar nada a cambio, y lo difícil que era tomar la decisión de alejarnos por nuestro propio bienestar. Finalmente, nos soltamos las manos, y la distancia entre nosotros comenzó a crecer lentamente. Cada paso que daba se sentía como una eternidad, como si mis pies pesaran toneladas, reacios a alejarme de él. Me giré una última vez para mirarlo, y vi cómo él hacía lo mismo. Había una mezcla de tristeza, resignación y una chispa de esperanza en su mirada, como si supiéramos que, aunque este fuera el final de algo, también podía ser el comienzo de algo nuevo, algo mejor para cada uno de nosotros. Caminé hacia la oscuridad de la calle, sintiendo como cada paso que daba me alejaba más de él, pero también me acercaba a una nueva etapa de mi vida, una etapa en la que debía aprender a vivir sin su presencia constante. Ese adiós fue uno de los más difíciles de mi vida, pero también uno de los más necesarios. A medida que me alejaba, sentía una mezcla de dolor y alivio, un vacío que dolía, pero que al mismo tiempo sabía que tenía que llenar de nuevas experiencias, de nuevas oportunidades para crecer. Él me había mostrado lo que era amar, y también lo que era ser lo suficientemente valiente como para dejar ir cuando las circunstancias lo requerían. Me había enseñado a reconocer mis propias emociones y a valorarme lo suficiente como para saber cuando una relación, por más intensa y hermosa que fuera, debía terminar por el bien de ambos. Sabía que ese adiós me acompañaría por mucho tiempo, pero también estaba segura de que, con el tiempo, lograría sanar y recordar esos momentos con gratitud y sin dolor. Esa noche, mientras caminaba hacia mi casa, bajo la luz tenue de las farolas, me di cuenta de que no estaba sola. Llevaba conmigo los recuerdos, las enseñanzas y el amor que habíamos compartido, y eso, aunque doloroso, también era algo valioso. Sabía que la vida me presentaría nuevos retos, nuevas personas y nuevas oportunidades para amar, y aunque en ese momento mi corazón estaba roto, también estaba lleno de esperanza. Porque, al final del día, esa experiencia me había mostrado un lado de mí que no conocía, un lado que era capaz de amar intensamente, pero también de seguir adelante, de ser fuerte y resiliente, y de encontrar la paz en medio del dolor. Volver a la rutina fue difícil.
Cada rincón de la oficina me recordaba a él, a nuestras conversaciones, a esos momentos compartidos que parecían fuera del tiempo. Había un vacío palpable en cada espacio que alguna vez fue escenario de nuestra complicidad, y cada día que pasaba era un desafío emocional, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo sin el apoyo de esa conexión especial. Pero sabía que tenía que ser fuerte, que la decisión que tomamos era la correcta, y que, aunque doliera, era necesario para poder seguir adelante. Encontrar la fortaleza en medio del dolor se convirtió en mi objetivo diario, aunque a veces sentía que el peso de los recuerdos me sobrepasaba. Los primeros días fueron especialmente difíciles. Me costaba concentrarme, y cada pequeña cosa parecía desencadenar una avalancha de memorias que me hacían cuestionar si realmente podía hacerlo. El aroma de su café, el sonido de sus pasos acercándose por el pasillo, incluso el reflejo del sol en las ventanas, todo parecía gritar su presencia. Sin embargo, aunque me costara, poco a poco empecé a dejar ir, a aceptar que había sido una experiencia intensa, llena de emociones, pero que ya no podía seguir formando parte de mi vida. Aprendí a valorar los recuerdos sin dejar que me consumieran, a reconocer lo bueno sin aferrarme a ello de manera obsesiva. Empecé a enfocarme en mí misma, en construir una nueva versión de mí, más fuerte y consciente de mis límites. Me di cuenta de que, a pesar del dolor, también había una oportunidad en esta nueva etapa. Decidí invertir mi energía en proyectos personales, en redescubrir aquellas pasiones que había dejado de lado durante ese tiempo. La terapia y el apoyo de amigos cercanos también jugaron un papel crucial. Hablar de lo que había sucedido me ayudó a ponerlo en perspectiva, a verlo como una parte importante de mi historia, pero no como algo que definiera todo mi ser. A medida que los días se convertían en semanas, sentía que comenzaba a recuperarme, que las heridas empezaban a sanar, aunque con cicatrices que siempre llevaría conmigo. Cada día se volvió un pequeño logro, un paso hacia una nueva normalidad. Comencé a establecer nuevas rutinas, pequeños cambios que me ayudaron a crear distancia emocional con el pasado. Cambié el lugar donde tomaba café, reorganicé mi escritorio y empecé a ir a correr después del trabajo. Estos cambios, aunque sutiles, me permitieron sentir que estaba tomando el control de mi vida nuevamente. La tristeza seguía ahí, como un eco lejano, pero ya no era lo único que sentía. Había también una sensación de renovación, de posibilidad, de que quizás este final no era más que un nuevo comienzo disfrazado de pérdida. Mirar hacia el futuro se volvió menos intimidante y más emocionante. Me di cuenta de que quería crecer, que quería ser una mejor versión de mí misma. Aquella experiencia me enseñó que el amor no siempre es suficiente para mantener a dos personas unidas, pero también me enseñó lo valiosa que soy, lo fuerte que puedo ser y lo importante que es conocer mis propios límites y respetarlos. Con el tiempo, la oficina dejó de ser un lugar lleno de recuerdos dolorosos y se convirtió en un lugar donde volví a encontrar mi fuerza. Y, aunque los recuerdos aún me acompañaban, ya no me definían, ahora eran simplemente parte de mi historia, una historia que me había ayudado a llegar a donde estoy hoy. Cada día que pasaba me acercaba más a esa versión de mí misma que quería ser, una mujer fuerte, independiente y consciente de su propio valor.